Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre Chile hoy está con nosotros el doctor Darío Salinas Figueredo. Darío es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, trabaja en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y es integrante del secretariado de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, además de un excelso conocedor de la problemática latinoamericana. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por esta posibilidad. ¿Cómo explicarnos el naufragio de la izquierda chilena en los pasados comicios? ¿O hay otra forma de llamarlo que no sea naufragio? Me apoyo en la metáfora y digo de entrada que los náufragos también sobreviven. Con balsas y... Y a renglón seguido quiero decir que es asombroso y tenemos que tener la capacidad de desentrañar cómo esta derecha chilena se ha podido rearticular como bloque dominante y expresar hoy por hoy su rostro más extremo, neofascistizado, con posibilidades de llegar a la moneda, estando en el umbral justamente de la posibilidad, como ocurre en la política, de conquistar el Ejecutivo. Yo creo que este es el primer elemento que hay que colocar a propósito del naufragio en el tapete de nuestra conversación. Una reconversión que no es un milagro. O sea, hace 2 años estaba contra las cuerdas, cientos de miles de ciudadanos en las calles, el pueblo mapuche, no sé si insurreccionado, pero sí en una actitud de insumisión generalizada, y de repente no la derecha, no el centro, sino la extrema derecha emergiendo como un referente para todo el país. Sí, parecía en declive, irremediable. Y en poco tiempo se expresa de esta manera. Yo quiero señalar un solo dato que me parece que es muy significativo. Cuando se integra la Convención Constitucional, que hoy día tiene el mandato extraordinario, histórico, de representar al pueblo para una nueva Carta Magna, cuando se instala este partido que apoya a quien obtuvo lo que obtuvo como triunfador en las elecciones del domingo, no conquistó ni un solo curul. Entonces la pregunta es ¿cómo vino esta derecha a sumar las fuerzas? Pero no solo eso, sino a crear una correlación dentro de los 5 partidos más importantes de la derecha para expresar hoy día la inclinación de la balanza con esta proyección, porque es un neofascismo. Este es lo que hoy día está a punto de ingresar o con posibilidades de ingresar a la moneda con todo el ropaje legal y con ribetes de legitimidad. Si ayer ingresó el fascismo después de incendiar la moneda, de bombardear la moneda y de cometer con todo lo que sabemos sus atrocidades, hoy puede ingresar con formato legal, con formato democrático. Pero es exactamente esa extrema derecha que hoy día infundió el miedo, conquistó el imaginario colectivo desde el punto de vista de una narrativa del orden, una matriz construida justamente para instalar el vértigo social, la desesperanza, apelando al sentimiento de capas importantes, capas medias y bajas, incluso capas muy bajas, socioeconómicamente hablando. Y esto venía forjándose. Este es el mayor desafío. Por lo tanto, yo creo, Luis, si me permites usar una frase así casi críptica, el mayor triunfo de las fuerzas que amalgaman el sentimiento democrático, popular y principalmente la izquierda, el mayor triunfo será evitar que el fascismo llegue en la segunda vuelta. Darío, fascismo es un concepto muy duro. En ocasiones desde la izquierda se utiliza
para descalificar a la derecha dura, pero históricamente cuando hablamos de fascismo estamos hablando de una fuerza de masas, una fuerza nacional popular que hace de la acción directa una forma de cambiar la correlación de fuerzas. ¿Existe en el caso chileno esa base popular de masas por parte de esta extrema derecha? La pregunta me parece extraordinariamente importante y quiero evitar toda teorización y no puedo decirte también que tengo en mente a Jorge Dimitrov. Yo pensé que nunca más íbamos a leer a Dimitrov después de haberlo leído con cuidado cuando veíamos... Sin incendio del Reichstag. Sí, sí, y las hordas de Patria y Libertad, evitando que transcurra el gobierno popular de Salvador Allende, primero para impedirlo y después que transcurra. 40 años después supimos quiénes estaban trabajando con el fascismo criollo en aquel entonces. Espero que hoy no tengamos que esperar otros 40 años para saber quiénes particularmente desde el norte están alimentando que renazca el fascismo hoy día, que es hoy por hoy la afrenta más decisiva, más importante. Y si tiene o no apoyo de masa, yo diría que sí. Que ha ido cultivando, sobre la base de la inocencia de los sectores, yo diría de otros sectores, de nuestros grandes colegas, de nuestros grandes pensadores, y que fue cultivando, que fue creando de a poco, porque ya en la movilización que culmina con el llamado estallido del 18 de junio del 2019, ya habían fuerzas paramilitares que además incorporaban en su acervo movilizador no solo el miedo, sino también la incertidumbre y también los golpes, porque no hay que perder de vista que hoy día hay herencias de aquel proceso represivo cuya responsabilidad fundamentalmente tiene las llamadas fuerzas del orden. Es decir, los grandes luchadores sociales que perdieron el ojo, más de 400 luchadores sociales, también han sufrido el amedrentamiento de grupos paramilitares. Esto no se improvisa, esto se llega a los sectores más desvalidos, al sector lumpenesco, que finalmente es la escoria de este modelo tan excluyente, tan polarizador, tan segmentador, que es el modelo neoliberal, que se impuso sin anestesia en Chile y sabemos que tiene todavía capacidad de sobrevivir, y no solo de sobrevivir como ha ocurrido en los últimos 30 años. Desde marzo de 1990, cuando inicia esta llamada transición tan anodina en el caso de Chile, que finalmente fue el impulsor, el continuador del modelo. Pero hoy día vemos no solo la restauración y la continuación de un modelo, sino llevar este proyecto con apoyo de sectores y de capas importantes de la sociedad a sus extremos, a ese túnel oscuro de violencia. Entonces estamos hablando no solo de un proyecto restaurador, sino que va a retrotraer profundamente la situación chilena, y eso tendrá seguramente grandes proyecciones geopolíticas en esa zona del continente, en esa franja del hemisferio, y seguramente serán aliados de la política norteamericana, principalmente, así como Colombia lo es, en esa parte más cercana al norte, como es hoy actualmente. Has usado en varios momentos la idea del miedo. Al analizar el viejo nazismo, autores como Erich Fromm o como Wilhelm Reich siempre explicaron el ascenso del fascismo precisamente a partir del miedo a la pequeña burguesía, del miedo al hombre pequeño, ¿no? ¿De dónde nace este miedo en este caso, en el siglo XXI, en un país como Chile, después de esas multitudinarias protestas populares? Sí, multitudinarias, heroicas protestas populares, pero también con la insuficiente organicidad como va a poder encauzar esa acumulación inmensa de fuerza. Pero esto podemos tocarlo en otro momento. ¿De dónde nace ese miedo? Bueno, el miedo está incubado porque tiene que ver con la incertidumbre propia de este espejismo proyectado por el modelo, y que finalmente no es más que eso, que no se cumple. Entonces el miedo a seguir en lo mismo, el miedo de cultivar una esperanza que se desmorona al día siguiente,
un porcentaje, yo no quiero en este momento entrar en el mundo de las estadísticas, pero un porcentaje muy alto de la sociedad chilena vive endeudada, con una mano adelante y otra atrás, como dicen los clásicos en Chile. Y bueno, y eso produce miedo. Y la certeza de un progreso, porque ojo, instalar esta matriz de opinión alrededor del progreso es también enfrentar ese miedo y darle una esperanza, pero una esperanza reaccionaria, es decir, para que las masas se autodeterminen, como diría René Zabaleta, en sentido negativo, que es lo que ha ocurrido. No con todo el mundo, pero con capas importantes. Eso explica el resultado electoral del domingo. Estamos hablando de un resultado electoral que en las cámaras tampoco es favorable para la izquierda. No es la catástrofe, pero no hay una correlación de fuerzas amplia para la izquierda. ¿Cómo explicarnos esto? Porque a lo mejor uno puede decir una cosa es la presidencia, ¿no? El ejecutivo como tal, pero en el poder legislativo, donde se pueden expresar más directamente intereses locales, otro tipo de perspectivas, ¿por qué el resultado no fue bueno? Sí, trato de responder, sí, digamos, por un camino indirecto. Uh-huh. El objetivo fundamental de esta rearticulación de la derecha como expresión del bloque de poder ayornado para las circunstancias es porque había un movimiento popular, es porque se advertía el declinar incluso de esa fracción de la clase dominante. Piñera es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Sí. Pero allí mostró el destrozo que caracteriza al Parlamento. La Cámara de Diputados lo enjuicia y la Cámara de Senadores con 21 votos, o sea, una expresión minoritaria desde el punto de vista de cualquier sociología electoral, le da la tabla de salvación. ¿Qué significa eso? El quiebre, el desdoblamiento irremediable de la institucionalidad parlamentaria. Ese antecedente es muy importante. Hoy, después de las elecciones, es verdad que esta derecha reconstituida gana espacios importantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero hay que estar pendiente, y hay un equilibrio, yo diría, Luis, que me parece muy importante. No utilizaría la correlación de fuerzas, sino un equilibrio electoral en términos de cómo se podría eventualmente utilizar márgenes de negociación en favor de la democracia y hacer avanzar lo que se pueda hacer avanzar. Hay un balanceo de fuerzas, en las dos cámaras, pero ojo, el nuevo presidente, quien sea, en la segunda vuelta, tendrá que enfrentarse a los resultados de una nueva Carta Magna, que es una incógnita, pero es una batalla campal en este momento, es un escenario de lucha popular extraordinariamente importante. Sobre esto yo creo que hay que volver cuando tú quieras. Vamos a una pequeña pausa, Darío. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras sobre Chile hoy, conversando con el doctor Darío Salinas, profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, integrante del secretariado de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Darío, ¿y qué pasó con la izquierda? Dividida, fragmentada, peleándose por pequeñas rencillas. ¿Cómo fue que esta izquierda no pudo estar a la altura de las circunstancias? Sin ser inexacto todo lo que amalgama tu preocupación, yo diría que la izquierda, en el caso de Chile, yo creo que en muchas partes, la izquierda es concreta, la izquierda no es un tipo ideal, y es esta conjunción de fuerzas, hoy día en la expresión de apruebo dignidad, que no quiero meterme en el barroquismo de las nomenclaturas, pero allí está la izquierda, allí están las 10 fuerzas más avanzadas, allí están los movimientos populares, allí están las expresiones sociales dispuestas con su voluntad de enfrentar a este modelo, algunos con mayor conciencia antineoliberal, es decir, con una mayor conciencia de clase, otros acompañando y forjando y construyendo esta sumatoria. Pero esa es la izquierda. Ahora, esa otra izquierda, que la pongo entre comillas,
que durante 30 años constituyó el llamado, la llamada expresión de la convergencia, de la convergencia social, socialistas incluidos, junto con la democracia cristiana, que enarboló banderas de la izquierda, enarboló consignas incluso allendistas, sin ninguna consecuencia, por supuesto. Bueno, pero que en esta aritmética de centro, izquierda, derecha, se concentró, se condensó en el centro. Eso está colapsado. Eso está colapsado. Yo no creo que tenga el certificado de defunción ya, pero está colapsado en términos de la lucha hoy. Por tanto, para hablar de izquierda no estamos hablando de esos componentes. Podrán replegarse probablemente dependiendo de cómo hoy se valora la presencia de la ultraderecha como posibilidad de llegar a la moneda. Pero aquel conglomerado está caído políticamente, no solo en el descrédito frente a la conciencia popular, sino también dentro de este arco de izquierda. Por lo tanto, estamos hablando de izquierda de la prueba o dignidad. Darío, una de las cosas que llama la atención de los resultados electorales es que un candidato que no hizo campaña en Chile, que vive en Estados Unidos, que no puede regresar a Chile porque tiene una demanda de pensión por no darle la pensión a sus hijos, quedó en tercer lugar y puede ser un factor clave a la hora de definir el resultado en el balotaje. ¿Cómo explicarnos un fenómeno de esta naturaleza? Sí. Si estuviera en un seminario internacional académico, yo diría excrescencias del sistema político electoral chileno. Excrescencias. Pero dicho de una manera más probablemente más directa, esto está contemplado. Está contemplado. Hay recursos para hacerlo. Y no daña a la institucionalidad. Puede perfectamente ocurrir. Es asombroso, es increíble, es inenarrable incluso dentro de una prédica democrática. Pero puede jugar hoy el papel de bisagra para la derecha, fundamentalmente, ese tercer lugar. Estamos hablando del 12.7% del electorado, un electorado que además está menguado por el escepticismo, por el abstencionismo, pero aún así los que conforman esa mayoría, que es la mitad de quienes están en posibilidad de votar, allí puede jugar un papel, y no para bien. Yo me atrevería a llegar hasta ahí y no quisiera especular más. Y el panorama respecto de esa bisagra no es alentador. ¿Qué significa este resultado electoral para América Latina? Estamos viendo que los resultados en Argentina distan mucho de ser un triunfo para el progresismo en ese país, que a pesar del triunfo en Perú de Pedro Castillo ha tenido enormes dificultades y bloqueos para avanzar en otra política, que en Colombia el gobierno colombiano se consolida, que el multianunciado fin de Bolsonaro pues no llega por lo pronto. ¿Qué crees tú que implica esto para el hemisferio? Varias cosas. En primer lugar, creo que esta cúspide que estamos viendo y que tiene el ropaje de la extrema derecha es para gobernar con ropaje democrático, es decir, pero tiene que propinar un derrota al adversario. No solamente gobernar, es decir, más allá de la narrativa, más allá del discurso, porque ya vemos hoy día al candidato triunfante de la derecha coquetear con un lenguaje que no lo vimos en las primarias, en las elecciones anteriores, en la primera vuelta. Entonces tiene que propinar una derrota. Yo creo que la derrota estratégica hoy es, además de llegar a la moneda, la derrota estratégica para el sector democrático, para el sector más avanzado, para el sector de la izquierda, hoy es día evitar que haya una nueva carta magna,
en Chile. Esto me parece que tendría un efecto extraordinariamente importante. Y como no me voy a meter en los vericuetos técnicos, jurídicos, porque finalmente hay un plebiscito de salida, y si la derecha logra amalgamar esta sumatoria de votos, puede perfectamente decir: esta carta no me representa, por lo tanto la voy a ignorar, o no sabemos qué puede pasar, porque también hay que confiar en lo que puede suceder desde el punto de vista de las iniciativas sociales, populares y de la izquierda. Punto. Y el otro elemento, si esto llegara a ocurrir, que es el escenario más nefasto, tendría unas implicancias muy negativas para el proceso progresista y democratizador de América Latina, porque la política estadounidense tendría una tabla de salvación para remontar su crisis de hegemonía, que no solamente es respecto de su patio sur, respecto de su patio trasero o su antejardín, como se quiera llamar, pero también su hegemonía puede hoy día verse con un nuevo balanceo, teniendo a un gobierno de ultraderecha como Bolsonaro, pero en un país que se atrevió a construir, como intentó la Unidad Popular con Salvador Allende, un proyecto que después del proyecto de la Revolución Cubana es el más avanzado. Entonces no hay que olvidar lo que significa Chile. Entonces tendría, por supuesto, un efecto muy importante en la geopolítica hemisférica y también global, considerando la política norteamericana hacia nuestros países. Una parte de la izquierda latinoamericana, Darío, cuando analiza los triunfos de la derecha en distintas naciones, tiende a explicarlas exclusivamente como producto de un golpe blanco o del lawfare, de la judicialización, ¿no? Aquí no hubo eso. Sí. Como no lo hubo en Uruguay, como no lo ha habido en otros lugares. O sea, ¿cómo entonces explicarlo? ¿Hay realmente una izquierda que se está reconstruyendo desde la perspectiva latinoamericana en otras claves que no son solamente estas dos cartas del lawfare y del golpe blando? Sí, yo creo que esas cartas, siendo reales, no son todas, no son todos, no hacen a todos los factores, pero están presentes. Ahora, yo creo que tenemos mucho que aprender de este periodo grande de posguerra, de reordenamiento global, de crisis de hegemonía de la política norteamericana, de configuración de un paralelogramo a nivel global, de varias fuerzas en el poder mundial. Es decir, tenemos mucho que aprender, me parece, desde el punto de vista del pensamiento crítico, lo que es y lo que significa la izquierda. Yo creo que algunos, y están equivocados, pensar que Evo Morales puede ser una reencarnación de Antonio Gramsci, me parece que no ese es el camino, ¿no? O que Gabriel Boric, por ejemplo, podría ser la reencarnación de Salvador Allende. No ese es el camino, sino interpretar cómo dentro de esta enorme densidad, diversa heterogeneidad de intereses, de visiones, de identidades, se va construyendo un horizonte con sentido de clase. Me parece que allí está, sin intención de darle lecciones a nadie, Dios me libre, como dirían los clásicos también, pero me parece que por allí va justamente la posibilidad no solo de amalgamar, de sumar, pero también de crear esta acumulación para una correlación con sentido de clase, que no pierda el horizonte del adversario y de la adversidad a la que nos enfrentamos cuando estamos analizando estos problemas a nivel de América Latina y el Caribe. Estás hablando de la necesidad de un nuevo sentido común proletario, por decirle de alguna manera, a este horizonte que tú dibujas. ¿Qué otras tareas ves tú para la izquierda chilena en estas circunstancias? En lo inmediato, la principal tarea, porque la política es concreta como la coyuntura misma, me atrevería a decir que, así como ayer el mayor triunfo popular fue que el país le exigiera al modelo neoliberal una nueva Carta Magna, que no solo es el sostenedor, la columna vertebral de la herencia pinochetista, es el instrumento jurídico político reproductor del modelo con todas sus concatenaciones. Ese es el mayor triunfo. Hoy día el mayor triunfo sería evitar que esta derecha rearticulada, esta extrema derecha rearticulada, tenga tantos aliados, lo suficiente como para llegar con ropaje democrático a la moneda. Creo que ese sería, hoy por hoy, más que tarea, diría yo, el mayor desafío de esta coyuntura.
La política es internacional, no solamente es nacional. Este triunfo de la ultraderecha chilena va a inspirar otro tipo de movimientos en el hemisferio. Puede ser inspirador, como inspirador lo fue el proceso chileno. No hay que olvidar que Chile, con sus características hasta 1973, sirvió para el debate de avanzada en América Latina, y me atrevería a decir que en el mundo. También el hecho mismo de que antes del propio consenso de Washington se instalara a manera de laboratorio, sin anestesia, el modelo más excluyente, más segregador, este modelo todavía vigente, todavía hegemónico, todavía dominante. Entonces, enfrentar ese cuadro me parece que señala luces, no lecciones, pero señala luces, señala elementos para pensar. Así nosotros no podemos aprender y ni tampoco imitar cómo se comportó la extrema derecha brasileña frente a Lula, frente a Dilma, pero sí aprendemos de lo que es capaz y sabemos también nuestras debilidades. Yo creo que nuestras debilidades pasan entre muchas cosas, pero entre otras a veces por no jerarquizar suficientemente nuestros desafíos, nuestras adversidades y cómo sumar sin desadvertir lo que significa la heterogeneidad. Y yo creo que por allí transitando, por allí aprendiendo, pero haciendo a la vez una política concreta, me parece que va los posibles influjos, los posibles, digamos, derivados de esta experiencia y de este escenario que se está configurando hoy por hoy en Chile. Un eje Brasil, Chile, Colombia, pues aparece como preocupante para el continente. Sí, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, es preocupante, y hay que seguir la pista y no hay que bajar la guardia. Y yo cuando digo bajar la guardia, yo creo que una de nuestras mayores debilidades, Luis, me parece que sigue siendo el no responder cuando hay que responder. No golpear cuando hay que golpear. Y estoy pensando en el campo de las ideas, en el campo de las construcciones. Claro. Este enseñoreamiento de la derecha extrema en Chile se venía dando, venía transcurriendo. Y en aras de sumar, a veces no necesariamente se ha desmontado sus expresiones, sus invocaciones, sus derroteros que se van proyectando. Y ya sabemos que ellos tienen un inmenso poder, empezando por el poder mediático, esta capacidad de triturar conciencia. Pero no solo eso, hay una visión estratégica que a veces hace falta sopesarlo con mayor cuidado. En ese sentido yo creo que, claro, hoy me imagino y quisiera pensar que somos menos ingenuos, pero todavía tenemos que forjar una mayor cuota de credibilidad de cara a la gente para seguir construyendo esa conciencia, porque esa conciencia es la que se proyecta y es la que fija un horizonte y es la que nos permite avanzar y hacer el camino, sin la cual es pura técnica. No creo que esté ocurriendo, pero estoy pensando a propósito de la pregunta. Es tiempo no solo entonces de transformar el mundo, sino también de interpretarlo. Completamente de acuerdo. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Soy yo el agradecido. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur.